para que te indique cualquier cosa de por aquí. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Flaxo Especiales, como no. Hoy día, miércoles 19 de junio, estamos haciendo un llamado pues a la reflexión, un llamado a la solidaridad, porque el día de mañana, el día 20 de junio, pues se celebra lo que se conoce como, o se conmemora lo que se conoce como el Día Mundial, el Día Internacional del Refugiado. Y es por eso que desde acá, desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues se despliegan una serie de actividades. El día de hoy, específicamente a las 13 horas, 1 de la tarde, tendremos un foro, un importante foro con el tema del refugio, ¿no? Con el tema del Día Mundial de los Refugiados y de las Refugiadas. Pero antes de entrar en detalles sobre este foro, pues hemos invitado en esta mañana a Miguel Olaya. Miguel Olaya es el representante del colectivo de colombianos migrantes, más bien dicho, colombianos refugiados en Ecuador. Y vamos a conversar un poquito en esta mañana sobre la condición de refugio y sobre también esta llamada a la solidaridad que se pide a las personas, pues tanto para que asistan al evento como es para tener siempre los sentidos abiertos y sensibles a este tema tan delicado y tan importante en las condiciones actuales en las que vive la sociedad. Buenos días, Miguel, bienvenido a Flaxo Radio. Ya, muy amable, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá, sobre todo con este tema que crea tanta pregunta, tanta inquietud, como es el de los colombianos acá en el Ecuador en condiciones de refugio. Como dicen en el periodismo, pregunte. Claro, bienvenido. Quiero empezar preguntando como algo de tu vida. ¿Quién es Miguel? ¿Cómo te defines? Ya, perfecto. Bueno, yo soy de la ciudad de Medellín. Yo estoy acá en el Ecuador hace ya casi 15 años, de los cuales 14 en condiciones de refugio. Soy tecnólogo en comunicación social. Me vine porque ejercí algún liderazgo en Colombia contra una fuerza política a la cual el estamento no lo comulgaba mucho con esa fuerza política y en un momento dado dije, o es el activismo o es mi vida. Y ese ya es un precio muy alto que se paga. Wow. Y bueno, pues después de esta breve introducción y quería preguntarte ya como para entrar de lleno al tema y para que igual nuestros oyentes puedan ir discerniendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la condición del migrante y la condición del refugio? Creo que un poquito ya lo dijiste, pero para más en profundidad. Una diferencia muy esencial, y en eso hay mucha gente que se confunde, es que en realidad el migrante, lo normal, lo que se conoce del migrante es que él opta por irse a buscar mejores condiciones económicas, ¿sí? Y por lo regular tiene un capital, aunque sea pequeño, pero tiene un capital, ¿sí? Y dice, bueno, yo me voy a este país o a aquel, puede elegir a qué país se va y de acuerdo a su situación, pues optar por el país que determine, que le favorezca. Mientras que la persona que está en condiciones de refugio, y ese es uno de los requisitos de los protocolos de atención a población con necesidad de protección internacional, es que su vida esté en riesgo, ¿sí? Que haya una presión, una fuerza distinta, es decir, que haya un hecho evidente de riesgo sobre la vida de esa persona. Y eso es lo que lo motiva. Entonces ya no estás escogiendo mucho, claro. Ya no tienes un capital, ya lo que te estás arriesgando es a jugarte la última vida, la última carta de tu vida, que es tu vida misma, ¿cierto? Claro, y este tipo de condiciones violentas puede ser por guerra o persecuciones o no sé, también persecución política, este tipo de cuestiones, ¿no? Conflicto, en el caso colombiano, conflicto social y armado. Efectivamente, los niveles de confrontación en Colombia del 2000 hacia acá, donde estaba en pleno desarrollo el Plan Colombia, atizaron los ánimos y por efecto normal la cantidad de heridos y de muertos, de confrontaciones que se daba, era un nivel muy alto. Todavía se da, lo que ocurre es que hoy se da en menos grado.
Un poco para acá, para los ecuatorianos y ecuatorianas, pues es casi inentendible, ¿no? Lo que sucede, lo que escuchamos que sucede en Colombia. Tengo compañeros y compañeras pues colombianas que a diario dicen, uno, por decir estas cosas que estamos diciendo acá muy libremente, en Colombia pues puedes empezar a ser señalado y perseguido. ¿La condición es así de fuerte? Sí, algunos sectores de la población colombiana así lo sintieron. Y le voy a colocar un dato. Los acuerdos de La Habana, que eran los que nos daban la idea de que el conflicto iba a terminar. Bueno, el conflicto está terminando. Digamos que el incendio está apagado en un 90%, pero todavía hay cenizas. 50 años de confrontación durísima, 50 años donde las FARC en la década del 2000, del 90, finalizando el 90, todo el mundo apostaba que las FARC se iba a tomar el poder. Es decir, que las FARC se iba a tomar el poder. Usted busque datos de investigadores, gente seria, estudiosos en el tema, y decían el gobierno colombiano va a caer. ¿Sí? Es decir, las FARC venía con todo. Ya hacía ocupaciones militares en 1, 2, 3 municipios a la vez, simultáneamente. Eso ya era un nivel muy alto. En varias zonas del país, me imagino. Y en varias zonas del país. Ya era un nivel muy alto de la confrontación. Pero eso también provocó reacción por parte de otros sectores que no podemos desconocer, los que quieren mantener el status quo, los que quieren mantenerse en el poder, reaccionan, buscan a nivel internacional lo que técnicamente llamaron el Plan Colombia. Su 97% era un componente militar y el gobierno norteamericano lo aprobó. No hay ningún acta en el Parlamento colombiano, como reza la ley, que cuando hay intervención militar de otros gobiernos tiene que estar aprobado por el Parlamento colombiano. No hay ningún acta en Colombia que diga el día tal a tal hora se aprobó esta inversión o este dinero destinado a esto. No, por eso el Plan Colombia era ilegal. Claro, fue más una imposición de alguna manera. Fue más una imposición de parte de los norteamericanos y bueno, eso provocó el incendio en toda la primeros 10 años, o mejor, los primeros 20 años de esta nueva etapa. Sí, de este milenio, ¿no? De este milenio. Bueno, y es por eso justamente que acá en los datos que tengo es que la Asamblea General pues, de Naciones Unidas se reúne en el año 2000 justamente, no sé si a raíz de este conflicto en Colombia y todo eso, ¿no? Pero cuentan que la resolución 5576 es la que decide que a partir del año 2001 se celebre o se conmemora el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados, haciendo una llamada a la solidaridad. ¿Cómo es la condición de refugio? Es muy difícil vivirla, no sé, ¿qué disputas, qué tensiones trae el ser un refugiado en otro país? Sí trae tensiones porque ninguna sociedad está preparada para recibir población, y peor cuando la población llega en un número importante. Los cálculos de las ONGs y organizaciones en derechos humanos con las cuales hemos trabajado hablaban de que al Ecuador llegó población con necesidad de protección internacional entre el año 2000 y 2012, en esa etapa, por lo menos unos 500.000 personas. De esas 500.000, había un arrastre, cuando llegó el presidente Correa, había un arrastre de 17.000. Hay conmigo 17.000 ya en condiciones de refugio y 40.000 más que el gobierno del presidente Correa reconoció como refugiados, para un total de 57. No debe llegar a 60.000 en este momento el número de refugiados. Es impacto porque ya le expliqué, te vas no porque quieres, sino porque las circunstancias te obligan. En primer lugar. Y segundo lugar, ningún país está preparado para recibir a los vecinos. Y menos, como ocurría, que fue una equivocación en el procedimiento, se anunciaba por algunos medios, es población que viene con problemas. ¿Quién quiere recibir a un vecino que venga con problemas? La gente dice, chuta, ¿qué es esto? ¿Cómo así problemas? No. Si es problemas, mejor devuélvase o mejor váyase para otra parte porque aquí no.
No es fácil. Y además los gobiernos no tienen la legislación muy aterrizada. Algunos medios de comunicación impactaban diciendo que la población refugiada era atendida mejor que la población ecuatoriana. Por favor. Estudios serios indican si están que obligados a estar fuera de su territorio. ya estás en unas condiciones bien difíciles, y estudios serios indican que de esa población colombiana, de esos 57.000 que hay conmigo en condiciones de refugio, el 98%, el 99% no manejan relación de dependencia en contratos laborales, que era una de las quejas. Es que están desplazando la mano de obra ecuatoriana. Tal vez en algunos renglones, pero no muy determinantes, no muy estadísticas, no muy altas, en tanto y cuanto nos dábamos cuenta que la gran mayoría de esa población venía del Cauca, venía de Cali y su provincia o el departamento del Valle, de Nariño, y era gente que venía a trabajar por cuenta propia. Es decir, los que usted todavía ve montados en el bus vendiendo un lapicero, vendiendo una empanada, vendiendo un tinto, que usted los ve todavía en los semáforos y en algunos lugares ofreciendo tintos. Aunque es cierto que como el conflicto no cesa, todavía hay presencia de colombianos solicitando refugio, pero una buena parte de esos 57.000 se fueron. A partir del 1 de diciembre, que hay los acuerdos de La Habana, los que mucha gente llama acuerdos de la paz, yo creo que 2016, ¿no? 2016, 1 de enero de 2016. Eso provocó que alguna gente retornara, y buena parte de la población en condiciones de refugio, otros cogieron hacia Chile, otros cogieron hacia Argentina. ACNUR se llevó una parte de esa población, la reubicó en un tercer país, porque sus condiciones económicas eran tan difíciles, el impacto era tan fuerte, que optaron por un tercer país, de tal manera que mi estimativo es que debe haber menos gente. No tengo datos muy actualizados, pero debe haber menos gente de esos 57.000. Uno mismo nota. Claro. Anteriormente hacíamos reuniones, convocábamos un evento, ya sea aquí en Flaxo, que siempre nos ha abierto las puertas, o en algunas otras organizaciones sociales sensibles al tema del conflicto colombiano, y nos dábamos cuenta que aparecía un número importante. Hoy no, se ha quedado principalmente en el cordón fronterizo. Es allí donde llega la gran mayoría, se asienta, espera un tiempo y se retorna. Cuando nota que en su región el conflicto ha bajado, que las tensiones han bajado, retorna. Ese ha sido como el común denominador en los últimos años. Bueno, y un poco para hacer una reflexión en esto, todo esto que habíamos comentado, pues recordar un poco que este discurso, bueno, primero hacer un mea culpa como comunicador social y como medio de comunicación que somos también, porque uno ve las noticias y en efecto, pues como tú dices, los medios no ayudan para nada al migrante, peor al refugiado, sino que lo que más bien muestran son como a veces cifras escandalosas o espectaculares, a veces para provocar miedo en la población, a veces lo hacen intencionalmente y esto es terrible. Y también esta idea de muchos ecuatorianos y ecuatorianas de decir que vienen y nos quitan el trabajo, pues es una idea que borra pues la violencia estructural que existe. No es nadie que le está quitando el trabajo, es un ser humano sin importar la nacionalidad, en una condición de pobreza, de marginación similar a la tuya, que también está pues tratando de sobrevivir frente a una estructura grande, que es de estructura injusta, que es la que nos ha generado estas desigualdades sociales, ¿no es cierto? Entonces, un poco esa reflexión. Y partiendo de esto, pues para ir al campo ya de la solidaridad y pensar, ¿qué le podemos decir al ecuatoriano, a la ecuatoriana que recibe migrantes, que recibe refugiados? ¿Qué le podemos decir? O sea, además de que abra su corazón y que abra su mente, ¿no? Porque también esta es una experiencia rica de intercambio cultural también. Hay muchas cosas también interesantes alrededor de la movilidad de las personas. Entonces, ¿qué mensaje le podemos decir a ese ecuatoriano o ecuatoriana que a veces pues aún tiene muchas ideas discriminatorias, xenofóbicas, ¿no? Bueno, lo primero que sí habría que decir, de verdad que sí, con muchos sectores de la sociedad ecuatoriana, muchas gracias. Sí, Dios le pague a la sociedad ecuatoriana. Quedará escrito en la historia de los pueblos de Latinoamérica
que Ecuador se solidarizó con un número importante de población colombiana que tenía la necesidad de la protección internacional. Sí depende mucho como de la óptica con que se miren las cosas. Se habla de que la comida peruana tiene un espacio a nivel internacional, que está siendo reconocida la comida peruana, y los expertos en comida peruana dicen que el contacto con otras culturas, que el contacto con otros comportamientos fue el que ayudó a nutrir la comida peruana y que por eso está en un nivel de reconocimiento a nivel internacional. Es decir, ellos lo ven de esa manera. Mientras Colombia y Ecuador sean países vecinos, va a existir la migración. Eso es, o sea, es que somos países vecinos. Habrá momentos en que ecuatorianos también vayan a Colombia. Es imposible evitar la migración. Ahora mismo en Colombia, con el conflicto que hay en Venezuela, con la situación que hay en Venezuela, tiene 2 millones de venezolanos sentados en Colombia. Y ahí hay una característica bien especial. 2 millones que entraron de golpe, que entraron en menos de 3 meses, que entraron máximo en 6 meses, mientras que la migración que entró aquí al Ecuador entró a cuentagotas. Entró primero, despacio, entró primero hacia la frontera, se ubicó en los sectores cordón fronterizo y luego empezó a mirar hacia dónde entraba, hacia qué lugares entraba. Entonces, digamos que se identificó un poco con Santo Domingo, se identifica un poco con Guayaquil, ¿sí? Y hacia allá cogieron. Y a Quito, por ser la capital, eso es un número importante también. Pero también se retorna, ¿sí ve? Es un problema también de temporalidad. Claro. También, así como hay gente que va, hay gente que viene. Hay una que se queda estable, que echó raíces, en fin, que se relacionó sentimentalmente con algún ciudadano o ciudadana ecuatoriana, en fin. Pero en realidad, la gran mayoría, esa es una población móvil, que tiende a que sale en cualquier momento, porque no se identifica, porque los motivos que originaron su movimiento terminaron, como en el caso colombiano, y entonces piensa en recuperar. Por ahí hay una canción de una ciudadana cubana que dice, la tierra llama, la tierra es indiscutible, porque es que se rompen todos los lazos comunicantes con la familia, todos. O sea, a los con el paisaje, con los amigos, ¿no? A los cumpleaños, es uno de los impactos, al cumpleaños de una de las personas, que es muy tradicional celebrar el cumpleaños de una persona, ¿a quién invitas? Ya no están tus primos, ya no están tus hermanos, ya no están la familia, no, ya está el vecino o el compañero de trabajo. Ya desaparece la familia, ¿cierto? Y esa familia te llama, esas cosas te llaman, aunque sean pequeñas, pero te llaman. Pero de todas formas, con la sociedad ecuatoriana en su conjunto, nosotros sí estamos muy agradecidos. Quedó escrito en la historia de los países latinoamericanos el gesto de solidaridad que la sociedad ecuatoriana tuvo con la población que más lo necesitó. Esos movimientos migratorios son imposibles de evitar. Qué importante estas partes que comentas ahora, porque me permiten hacer nexo con igual con la coyuntura actual, porque no sacaríamos mucho hablar ahora de solidaridad y recordar la experiencia colombiana si no tocamos también el tema venezolano, que es un poco lo que está sucediendo ahora y como región pues es un desafío importante a afrontarlo como países, ¿no? Es un tema que toca tensiones no solo en Venezuela, sino tú también lo has dicho en Colombia y acá también en Ecuador. Entonces, ¿cuál es tu visión, digamos, de la gente que sale ahora de Venezuela? ¿Son migrantes? ¿Son refugiados? ¿Cómo consideras tú que podríamos verlo ahí en el caso venezolano? Gracias por la pregunta, porque me permite explicar una parte de la actividad mía acá. Genial. Me vinculé al reconocimiento de la población con necesidad de protección internacional como defensor de derechos humanos. Y eso me permitió, a través de algunas ONGs, me permitió explorar todo este mundo del derecho, el derecho a migrar y del derecho que tiene la población realmente a moverse de un lugar a otro, y cuáles son los factores que se consideran población con necesidad de protección internacional. Y realmente las condiciones de Venezuela, por factores externos, dicen que hay un conflicto social en Venezuela. O sea, hay una presión de gobiernos extranjeros sobre el gobierno venezolano. Venezuela desencaja en el gobierno amigo de los norteamericanos.
desencaja. No es Venezuela el que está, no es el más amigo, pues, el gobierno venezolano, empezando por el gobierno del presidente Chávez, no es el más amigo del gobierno norteamericano. Entonces ellos empiezan a aplicar, acaba de decirlo con el gobierno mexicano, si ustedes siguen permitiendo que ingrese población latinoamericana aquí a Estados Unidos, nosotros les vamos a aplicar aranceles a los impuestos. Cuando vamos y miramos a impuestos a los productos que ustedes importan para acá, que traen los norteamericanos desde México, llevan hasta Estados Unidos, y usted va y mira, y el 80% de las exportaciones mexicanas van para Estados Unidos. Eso sería una catombe, eso, impuestos a esos, al 80% de lo que usted esté exportando y hacia Norteamérica, que está a un paso, que está pasando el río, ya queda Estados Unidos, sería catastrófico en las condiciones económicas. Lo mismo le pasa al gobierno venezolano. Le empezaron a aplicar una serie de medidas y lo tienen en condiciones difíciles y es indiscutible que esa población necesita protección internacional porque hay escasez de productos. Ellos elaboran algunos, pero productos extranjeros, productos con alguna tecnología, no lo elaboran ellos, no les entregan la tecnología, no les entregan la información para que reparen aparatos y ya, y bloquean a cualquier país. O sea, Estados Unidos juega un papel de potencia imperialista indiscutiblemente, y eso lo hace con unas características, le dedica a ciertos países. Lo hizo con Siria. La ayuda que llevaron el gobierno norteamericano en Siria provocó 1 millón de desplazados y más de 100.000 muertos en menos de 5 años. Ahí está la ayuda. En YouTube se mueven muchos videos donde está el antes de que la ayuda norteamericana llegara y el después. El antes, la ciudad en condiciones normales para habitar, y ahorita en condiciones de destrucción. Ese es el tipo de ayuda que no necesitan los países de América Latina. La ayuda humanitaria que llaman. Exacto. Además. Así la bautizan. Sí, wow, qué importante reflexión esta que haces en esta mañana, ¿no? Entonces, pensar pues en esta condición de refugio como algo muy difícil de sobrellevar, algo muy que pone en juego muchas disputas, y hacer un llamado pues a las personas que nos están escuchando a tener siempre el corazón y la mente abierta pues para recibir de la mejor manera a las personas que lo necesiten. Cuéntanos un poquito más, Miguel, sobre tu actividad con los refugiados colombianos, cómo se organizan, han hecho algunas actividades, qué se pretende organizar el día de hoy en Flaxo. Hoy tenemos un evento también, un poquito para ir conversando sobre eso. Perfecto, sí. Distintas expresiones organizativas surgieron a raíz de que se empezó a identificar población que estaba en las mismas condiciones, es decir, que le tocaba ir a la dirección de extranjería acá en el Ecuador. Entonces empieza ese contacto. ¿Y ustedes de dónde viven? En Santo Domingo. Nosotros vivimos en Esmeraldas, otros en Guayaquil, otros acá en Quito, otros en el centro del país. Y empezó un proceso de 2000 a 2005 principalmente de organización de esas estructuras sociales. Asociaciones, fundaciones en derechos humanos, colectivos que propenden por el reconocimiento de los derechos de esta población vulnerable y en condiciones bien difíciles. Esas expresiones organizativas llevaron a llamar la atención de algunas ONGs en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y a realizar eventos masivos. Acá en Flaxo se realizó el evento más importante que hayan tenido la población colombiana. Fueron 2 días en los que se debatió temas que afectaban a la población colombiana, sus orígenes, su situación actual y su perspectiva. Es decir, en corto tiempo, a dónde se veían, en qué creían que iban a estar esa población. Y se adelantó también una investigación bien interesante, la asesoró Flaxo, la financió ACNUR, y fue una herramienta que le sirvió al gobierno de turno para tomar determinaciones con relación a esta población. La verdad es que ahí se logró hacer alguna expresión interesante, pero esas expresiones se quedaron porque esa población refugiada no tuvo el equipo profesional que estuviera al frente y que acompañara ese proceso.
se interrumpió mucho. Casi que la expresión más importante fue el evento que se hizo acá y pare de contar. No continuó. Y es lo que ocurre ahorita. No hay, por lo menos no conozco, investigaciones recientes que permitan decir esa población colombiana, dónde está, esos 57.000 que se hicieron, esa población, ese subregistro que siempre aparece. Una cosa es el que viene con todos sus documentos en regla y otra cosa es el que, estando con necesidad de protección, entra por debajo del puente, pasa por debajo del puente para hablarlo de alguna manera. Y esa población, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Qué será? No lo sabemos, y agrava un poco que el hecho de que el conflicto no cesa. Es de conocimiento público, lo ha registrado la prensa, que en las oficinas de ACNUR y de Naciones Unidas, aquí en el Ecuador, en Quito, hay hace unos 10 días unas 15 familias que están asentadas al frente, donde nos vamos justamente a desplazar, porque esa población, el conflicto no termina y todavía hay población que necesita protección internacional. Entonces, el trabajo todavía es arduo para las organizaciones y para las instituciones, para las ONGs que igual trabajan en este tema, ¿no? Estamos apenas empezando. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que estás en sintonía de flaxoradio.es y que puedes encontrarnos en Twitter como @flaxoradio, en Instagram como flaxoradio, en YouTube flaxoradio y en Facebook también como flaxoradio. Y el día de hoy estamos conversando con Miguel Olaya, representante del colectivo de colombianos refugiados en Ecuador. El día de hoy hemos planteado un evento acá en Flaxo a la 1:00 p.m. Coméntanos qué tenemos preparado, de qué se trata este evento, cuáles son los temas que se van a llevar a cabo. Sí, 2:00 p.m. hoy aquí en Flaxo. Es un conversatorio sobre las experiencias desde la vivencia, desde la cotidianidad de la población acá en condiciones de refugio, de lo que está ocurriendo en este momentico. Nos llama muchísimo la atención un número muy importante de líderes. Yo le decía extra micrófono a usted que del 1 de diciembre de 2016, que se llegó a los acuerdos de La Habana, al sol de hoy han sido asesinados casi 500 líderes en Colombia. Eso significa que el conflicto no baja. Eso significa que bajó el escenario, bajó el teatro, la zona de confrontación, pero cambió de niveles, cambió de forma, ¿sí? Siguen los asesinatos y el gobierno del presidente Duque lo dijo públicamente que no tenía posibilidades, que los líderes eran muchos y que él no podía cuidarlos. Eso es en cualquier sociedad medio leída, impacta demasiado porque pues qué descaro, crea alarmas, claro. O sea, es decir, cuídense ustedes como mi Dios les ayude porque yo no lo puedo. El principio del Estado de Derecho, defender la vida de los ciudadanos que están en su territorio. Y este señor dice... y se queda muy campante, ni siquiera se sonroja. Cuando son ciudadanos que están denunciando, exacto, que están como criticando, ¿no? Y sale a Europa a entrevistarse con ONGs y con gobiernos amigos del gobierno del presidente Duque y dice pues que el proceso en Colombia está una maravilla, pues que eso está viento en popa, que va a toda velocidad van los muertos para el cementerio. Claro, incluso hay unos compañeros ahora acá en Flaxo que trabajan el tema de memoria, ¿no? Y nos comentaban que ahora están armando un museo en Colombia, un gran museo, que supuestamente tenía la expectativa de recoger estas memorias de la gente que ha sido tocada por el conflicto armado y que recientemente nombraron a alguien, que no recuerdo el nombre, director del museo, y que no hay conflicto armado. O sea, no reconoce que nunca ha existido el conflicto armado. O sea, sí, invisibilizar esta situación es invisibilizar todo el camino difícil que han tenido que recorrer las personas que han sido tocadas por esta condición de la violencia. Entonces es un poco negar tu condición de refugio, o sea, lo que dice este señor, ¿no? O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas de lo que dice este señor? Es un doble discurso del alto gobierno colombiano. Una de las oficinas que se creó a raíz de los acuerdos de La Habana es Centro Nacional de Memoria Histórica, un nombre muy, muy pomposo, por decirlo de alguna manera. Y ha nombrado el presidente Duque
a un sociólogo. Él daba clases en la Universidad de Antioquia y tienen una visión que uno no sabe si llorar o reírse, porque ellos hacen una lectura distinta a lo que pasa. En el discurso público, el presidente Duque dice que no ha habido conflicto, que eso era una banda de delincuentes, que eso era que casi que ejecúteseles y listo, que se solucionaba el problema. Lo que se está demostrando es que no es cierto. Pero ese es el discurso oficial, ese es el discurso que el gobierno del presidente Duque trata de borrar de un plumazo, pero los hechos son tan tosudos y las evidencias son tan claras que una de las figuras tratando de reconstruir buena parte de hacer visible ese conflicto en ciertas zonas fue mucho más crudo, fue mucha más confrontación. Y el Acuerdo de La Habana dice que habrá 16 curules para igual número de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil de esas regiones. Ni eso quiere aceptar el gobierno del presidente Duque. Le hace todas las trapisongas, lo demanda, presenta recursos jurídicos después en los estados judiciales con el fin de enredar todo el proceso por todos los medios. Y finalmente lee de otra manera, pero ellos saben que es falso. No puedo tapar el sol con un dedo. No es posible. Que lo quieran leer de esa manera, que lo lean de esa manera. Pero los hechos son claros. Y la población sabe que es falso. Y la población sabe que es falso. En esas zonas donde el conflicto fue de ese nivel y algunas organizaciones han podido hacer pedagogía con la población dijo sí al reconocimiento de los acuerdos de La Habana. En grandes centros urbanos, donde el mensaje llegó distorsionado, donde el mensaje llegó con otras intenciones, desconociendo la realidad, los resultados de ese plebiscito fueron contrarios. Pero en las zonas de alto conflicto y de conflicto muy directo, la población está de acuerdo con el proceso. Claro, un poco ahí tienen también que ver un juego de los medios de comunicación también, pues para prolongar. Y el poder económico, claro. El poder político, el poder militar, claro. El mensaje que llega a diario a través de los grandes medios de comunicación en contra del proceso, distorsionando el proceso. Enreda un poco, pero no lo va a poder cambiar. Entonces, igual que esto sea pues un espacio o un motivo para cuestionar, ¿no? Hacemos una invitación a nuestras oyentes, siempre estar atentos a lo que dicen los medios y cuestionar todo, no comprarse estos discursos hegemónicos, ¿no? Y estar más en contacto con la gente, ¿no? Para conversar y ver lo que realmente pasa. Queremos hacerles una invitación a escuchar el día lunes 24, programa Flaxo Especiales. A las 10 de la mañana tenemos el tema de cooperación internacional en la comunicación y en la cultura. Es un programa muy interesante donde va a participar Gisela Dávila, directora de CIESPAL, y Gustavo Endara, coordinador del proyecto FES. Y la entrevista va a ser realizada por Andrea Mila de la Universidad Santiago de Compostela. Esto el día lunes 24, próximos Flaxos Especiales. Y el lunes 24 tenemos por ahí una entrevista también especial en la tarde. La Tacunga Ciudad Lectora el día lunes 24 a las 3 de la tarde en Contrapunto. Estamos ya a las puertas de despedir el espacio. Gracias por acompañarnos, Miguel. Coméntanos de pronto algo que se nos haya quedado, que de pronto te entregues algún dato por ahí que no haya salido en la entrevista, de pronto ahí que quieras compartirnos en esta mañana. Yo creo que renovar la invitación para el evento del día de hoy. 2 de la tarde, acá en la oficina principal de Flaxo, acá en Quito. A todas las personas sensibles ante el conflicto colombiano, población colombiana, población ecuatoriana y todos los ciudadanos que estén copiando la señal, que quieran enterarse un poco más de la situación del conflicto. A la sociedad ecuatoriana, como le dije anteriormente, muchas gracias. Eso fue un gesto histórico, quedó escrito en las páginas de la historia, ya los historiadores que se encarguen de hacer el resto. El gesto de solidaridad, creamos inconvenientes, uno sabe que pasa mucha población y que no todo el mundo tiene un comportamiento como debería de ser, y eso genera resistencia y es entendible en la población receptora, pero definitivamente muchas gracias. Principalmente es como invitar a toda la población para que nos acompañe el día de hoy, 2 de la tarde,
y tendremos una señal, un número muy importante de ciudadanos colombianos que están en el extranjero, en distintos países. Le puedo nombrar España, México, Argentina, Chile. Nos han hecho llegar la solicitud diciéndonos que a qué horas y que cómo copian la señal desde acá, de tal manera que estamos muy pendientes porque este evento va a tener un espacio. La comunidad colombiana a nivel internacional, las organizaciones de colombianos en el extranjero está muy interesada en este evento de hoy. Qué interesante y qué bueno, y ojalá todos los compañeros y compañeras colombianas en el extranjero pues puedan estar pendientes de acá, de la actividad de Flaxo. Yo sí quiero hacer un llamado antes de finalizar el programa pues a los ecuatorianos y ecuatorianas que a demostrar esa solidaridad de la que nos agradece pues Miguel, y tener presente que la población venezolana va a seguir llegando, que la migración es inevitable, la población colombiana va a seguir llegando, y más allá de pensar en las diferencias, más bien pensar en que las fronteras son líneas imaginarias, ¿no? Y que a veces son pretextos para que circulen los capitales, circulen los impuestos, y a la vez son pretextos para que las personas no circulen. ¿Qué personas? Pues las personas con más riesgo, personas en más condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pensar que lo que nos separa es solamente una línea imaginaria y sentirnos pues hermanados realmente en estas condiciones de marginalidad, porque hay una violencia estructural que está sobre nosotros, y es un poco lo que ocasiona estos conflictos y estas tensiones entre seres humanos, que a la final no somos enemigos nunca, pues ecuatorianos con colombianos, sino que tenemos muchas cosas, con venezolanos muchas cosas en común. Gracias, Miguel, por acompañarnos en esta mañana. No sé si quieres despedirte de la audiencia, comentar algo más. Pienso que lo principal está dicho. Queremos agradecerle, como usted lo ha recordado, a la sociedad ecuatoriana. Fue un trago muy amargo que nos tomamos la comunidad colombiana, la sociedad colombiana, con este conflicto. Más de 50 años generaron muchas tensiones, muchas tragedias, muchos dolores. Ojalá no hubiera ocurrido. Provocamos mucho ruido en los vecinos, en Venezuela. En Venezuela hay un número importantísimo de colombianos desde la década del 80, fines del 80, cuando comenzaba el conflicto a tener ciertas características, ya pasaba de lo local a lo nacional. La población colombiana en silencio se fue yendo hacia Venezuela inicialmente, luego en la última etapa del 2000 para acá principalmente hacia el Ecuador, y eso provoca dificultades, pero de todas formas sí hay propuestas de siempre salir adelante, de siempre superar las dificultades, y así como en un momento dado nuestro país fue un foco de dificultades, aspiramos que a corto tiempo sea un país en unas condiciones normales, que la población ecuatoriana nos visite, porque no nos visita, no es mucho. Se nota el viaje de ciudadanos ecuatorianos hacia Colombia aumentó de los últimos 3 años para acá, ha aumentado, pero todavía es muy poco, todavía los indicadores no son como debería ser, porque Colombia es maravilloso, estamos aquí a un paso, está cerquitica, todos los días salen buses de aquí del Ecuador hacia Colombia y hacia la frontera, de tal manera que es un paso, y los estaríamos esperando con los brazos abiertos. Ahí estaremos. Gracias por la invitación. Esto ha sido un Flaxo Especiales con el Día del Tema Mundial del Refugiado. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Como siempre, le recordamos que la ilegalidad es simplemente cuestión de una letra I. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Nos vemos la próxima.